Buenos días a ustedes, gracias que se suman a nosotros, a estas conversaciones en el RAF Lightman. Hola a usted, con nosotros está también Olit, psicóloga. Nosotros hablamos en estas conversaciones sobre las capacitaciones que tenemos en nuestra vida, sobre los distintos problemas que tenemos en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Y nosotros vamos a analizar todo ese tipo de relaciones en las cuales las personas se encuentran y queremos encontrar consejos y guías y cómo mejorar esas relaciones entre las personas, entre nosotros y entre las personas que nos rodean para que nuestras vidas sean mejores. Y el tema sobre el que hoy nos vamos a focalizar, a lo mejor usted nos puede decir sobre qué nos vamos a focalizar hoy. En nuestra conversación anterior tuvimos una cuestión sobre la relación de pareja y hablamos sobre el tema de la confianza. Y nosotros queremos tomar eso sobre los primeros pasos antes de que la persona entre en la vida de pareja, cómo puede constituir una relación correcta, quién puede ser una persona correcta para él, adecuada, cómo nosotros podemos constituir esa relación adecuada. El RAF responde: yo antes que todo quisiera decir que hay que dar acá un fundamento, una base. La persona, a pesar de que somos de lo que es el nivel animal, pero nos desarrollamos desde que descendimos de los árboles y como consecuencia de la técnica y de la tecnología, y de que todo el tiempo mejoramos eso a través de que nosotros cambiamos. Si nosotros tomamos los animales como ellas eran hace 5.000 años, si vemos un perro o si vemos un león, si vemos pueden cambiar un poquito con respecto a lo que es su tamaño y demás, pero el hombre es distinto de generación en generación. ¿Y dónde están sus cambios? Sus cambios están principalmente en el ego, que el ego todo el tiempo cambia, crece, y cambia tanto en su tamaño como en su calidad. Si nosotros tomamos generaciones anteriores, parece ser que ellas vivían como animales, y de verdad nosotros vimos también en lo que son las fuentes antiguas que vivían como animales, es decir, que tomaban algo que era adecuado de acuerdo a su naturaleza. Como un león toma una leona y siente eso de acuerdo al olfato, y no necesita un científico para un laboratorio para analizar cómo pueden ser adecuados de acuerdo a los genes, sino que de acuerdo a la sensación del olfato podía saber si era adecuado o no a él. Esos son los instintos que trabajan. Puede ser que si nosotros vemos que a lo mejor con nosotros era así en un principio, nosotros vemos que en las fuentes, por ejemplo, las mujeres, tenían la regla todas juntas. Y si también el tema de la pareja era algo muy simple, no tenía que pensar qué persona es adecuada, qué persona no es adecuada, sino que la persona sentía en forma natural. Y eso no quiere decir en forma natural que sea lindo o no lindo, sino que nuestra vida no era una cuestión de belleza, sino que lo adecuado era una cuestión del nivel animal. Ahora miran a la mujer, cuánto ella puede dar nacimiento, cuánto puede ser como mujer, y también con respecto al hombre. Dicen inclusive que todo ese avance viene del lado de las mujeres justamente y no del lado de los hombres. Y de que las mujeres empezaron a buscar no hombres que sean machos,
sino hombres que sean más inteligentes, justamente como consecuencia de esa, aceleraron lo que es el desarrollo mental del hombre, porque la mujer reveló que el hombre que es más inteligente tiene más éxito para la existencia de la familia, para sostenerla a ella con sus hijos, y las mujeres justamente causaron con ello el desarrollo. Los varones empezaron a ser más inteligentes. Hay sobre ello investigaciones. Estuve un poco viendo ese tema, investigando. Y después eso se desarrolló más adelante, y cuanto más se desarrolló y salió del nivel animal hacia el nivel hablante, y en nuestro nivel hablante, en el nivel del hombre, es justamente lo contrario de los animales, porque cada nivel no sufre el nivel anterior, y nosotros queremos ser no pertenecientes a los animales. Y hay acá un conflicto, porque de acuerdo a la vida familiar, la vida de pareja, nosotros estamos en lo que es el nivel animal, y nosotros queremos hacer de eso el nivel del hombre, amor, sensación, que eso tiene relación con la conciencia. Hay acá lo que es una opinión pública en la sociedad, lo que es recibido en la moda, lo que está bien para los demás. Eso está en contradicción con el nivel animal, y hay acá un roce interno, un conflicto interior con el cual nosotros no estamos acomodados hasta hoy día, que de acuerdo a la sociedad tal cosa es adecuada, y de acuerdo a mi carácter algo distinto. Alta, flaca, sabe así hacer, y el hombre también, el varón, tiene que ser grande, tiene que ser fuerte, y no de acuerdo de verdad a lo que es el hombre que hay en él. Es decir, hay aquí muchos datos que se encuentran por debajo de la influencia de la sociedad, y resulta que yo no elijo de acuerdo a los genes y las hormonas y pulsiones que recibí, gustos que recibí de la casa de mi madre y mi padre, sino todas cosas que me influencian en la sociedad y que vienen en direcciones no racionales. Alguien que quiere vender, por ejemplo, algo y desarrolla una publicidad, y a partir de eso nosotros venimos y nos constituyen así nuestra idea de lo que es la mujer. Una mujer linda, buena, que vale la pena tomarla para mostrarla a los demás. Yo no sé si inclusive si necesitaría una mujer, sino que el ego que se desarrolla, y nos desarrolla a nosotros el orgullo y el honor propio, todo tipo de esas cosas, y de golpe yo empiezo a vivir no mi propia vida, sino que dentro de mi familia yo trajo la idea de la sociedad. Yo elijo mi pareja de acuerdo a lo que las personas dicen o van a decir, lo que quiere decir que yo ingreso a la sociedad dentro de la casa, la moda dentro de la casa, no como yo recibí eso por mí mismo o de la casa de mi madre, lo que resulta que es un problema muy grande para la persona. Yo veo que yo paso por muchos lugares en el mundo y veo que los estándares son muy similares con respecto a lo que son los varones y las mujeres jóvenes, cómo se miran los unos a los otros. A pesar de que todo es redondo, todo es una sola cultura, de todas formas permanece algo de la naturaleza y algo de la madre, y conjuntamente con el tema en que estamos influenciados por muchas cosas de lo que es lo externo. Y no solamente eso, sino que en muchos casos nosotros construimos nuestra casa, nuestro nido, nuestra relación
entre nosotros de acuerdo a los estándares que la sociedad constituyó o como nosotros queremos mostrar nuestra familia con respecto a la sociedad. En el mismo nivel de la casa yo vivo con otras familias, yo puedo vivir en un edificio donde viven 20 familias y en la sociedad donde yo llego, ella así se conocen unos a otros, tanto en el colegio también. La pregunta es si yo elijo realmente de acuerdo a mi gusto, a mis razones. Y si no, entonces ahí a lo mejor dónde está la raíz del problema. A lo mejor yo me tengo que limpiar de toda la presión social externa que cambia y verme a mí mismo en mi fundamento, en mi base, si yo elegí de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que elegiría si no estaría influenciado por la sociedad, porque en el transcurso de la vida, donde todas las medidas cambian, la mirada cambia, entonces yo miro todo el tiempo en forma distinta también. Y miro que la mujer que elegí hace 2 años, ahora la moda cambió, entonces yo la tengo que cambiar como cambio de zapatos. Por eso, si nosotros nos liberaríamos de esa presión social y fuéramos más independientes, entonces seríamos más estables. Que el tema de construir una familia es algo, digamos, de por lo menos construir algo por 20 años, hasta que los chicos salen y se hacen independientes. La familia existe para, eso es lo que yo pienso, para desarrollar la próxima generación y hacerla crecer. ¿Para qué nosotros nos juntamos? Nosotros tenemos que mirar a los animales, ahí seguro que es correcto. Ellos se unen para traer descendientes, criarlos y liberarlos a la vida. Eso es todo. Por lo tanto, si nosotros hoy, por nosotros tenemos que decir 20 años o más, antes 10, 15 años un chico ya se arreglaba. Ahora no, nosotros tenemos, la gente llega a una edad mayor y todavía no quiere salir de la casa de su madre. De acuerdo a esto, yo no puedo ir de acuerdo a la moda o a lo que es la opinión pública, lo que es en una ciudad, en un país distinto. En los 30 años va a ser todo distinto de lo que era. Puede ser que nosotros tenemos que enseñar a las personas cómo sentir su gusto natural, qué es adecuado para él, cómo nosotros tenemos los distintos 4 tipos o niveles de el carácter principal. Más nosotros tendríamos que hacer con la persona como si fuera un test, como hacemos evaluaciones en los colegios. Para lo mejor nosotros tenemos que pasar también por un examen. Nosotros enseñamos a las personas sobre la economía de la familia, sobre las relaciones entre los padres y los hijos. Nosotros vemos que hoy, por ejemplo, yo entiendo que es importante con respecto a todo lo que pasa. Sí, instrumentos para que él pueda examinar cómo un animal examina de acuerdo al olfato qué es lo que es adecuado para él. Por otra parte, nosotros sabemos inclusive que el olfato es muy importante. El cerebro son células del olfato. Todo lo que es el cerebro interior está todo cubierto de células olfativas.
Y por lo tanto, yo diría que si la persona supiera quién es él de acuerdo a la naturaleza, que si no cambia en tantos años, tampoco en 70 años va a cambiar. Y entonces, si pudiera tener ese olfato interior, entonces él pudiera saber quién es adecuado para él. Nosotros tenemos que, de todas formas, ver que la posición, la actitud fundamental, la clásica, que era la que definía la familia, donde los padres eran los que elegían, porque esa era buena, porque los padres sabían lo que es bueno para los hijos, sino que ellos veían de una un varón saludable, una mujer saludable, que parecen de acuerdo a su carácter adecuados, que parecen de acuerdo a su actitud, las familias son similares, porque la ley en la naturaleza es la ley de equivalencia de forma. Esa es la ley fundamental en todos los niveles. Y eso actúa en todos los niveles. Por eso nosotros tenemos que ver antes que nada que haya una adecuación de ese tipo natural. Por supuesto que hay personas especiales que pueden casarse con algo que sea muy distinto, muy alejado con respecto a la educación. Nosotros tenemos que ver entonces que también hasta hoy, inclusive en muchas culturas, nosotros vemos que los padres son los que eligen para sus hijos su pareja, y en todas las culturas, sea lo que sea, nosotros tomamos en consideración lo que es el acuerdo de los padres. Puede ser que todavía existe esa costumbre que van del padre y de la madre a recibir su acuerdo. Yo veo que todavía, inclusive en que es en un país lejano, viajan todavía y tienen que presentarse con los padres, presentarse delante de ellos. Pero, otra vez, yo creo que si la persona se conoce a sí mismo, si conoce su carácter esencial, de qué pueblo, de qué nación, qué es lo que habla en él, y debido a que hoy, en una edad joven, nosotros nos encontramos bajo la presión de la cultura, todas esas cosas surgen desde adentro y se empiezan a ver más y más en el transcurso del tiempo. Por eso nosotros necesitamos que todas esas cosas ilustrárselas a la persona, a pesar de que las personas no quieren escuchar, porque los jóvenes escuchan lo que las hormonas les dicen, y sobre los estándares que hay en la calle, qué es lo que es adecuado para lo que él ve de acuerdo a la publicidad. Pero de todas formas, tenemos que abrirle su carácter de lo que es su pueblo, su carácter, y entonces, si lo que es en su desarrollo individual y el desarrollo general de donde ellos pertenecen, si ellos se encuentran más o menos en los límites de adecuación en lo que es la equivalencia de forma. Si esto es así, hay una chance de que eso pueda tener lugar, que pueda persistir, existir. Es muy importante, sea quien sea, que la mujer sea cercana a su madre en lo que ella hace, en lo que hace en su casa,
cómo que ella cocina, cómo ella le recuerda a su madre. ¿Por qué? Porque el varón siempre mira a la mujer como a su madre. Ella le cambia a su madre. Es un sustituto. Nosotros vemos en las culturas donde que el hombre tomaba a la mujer y la mujer estaba en la casa de su madre durante un tiempo. Y entonces lo que la madre hacía de lo que el hombre estaba acostumbrado, y después entonces la mujer salía después de un año y medio de entrenamiento, entonces ella podía constituir su casa y entonces él podía sentir que estaba como en la casa de su madre. Porque el hombre, aunque tenga hijos, no cambia como la mujer cuando da nacimiento. El hombre no siente eso, y nosotros vemos eso también de la naturaleza, que el león hizo lo suyo con la leona y se fue, y ella es la que pertenece con los cachorros y se ocupa de ellos, y él no siente, inclusive aunque tenga muchos. Lo que yo quiero decir que eso era muy importante y eso no cambia porque nuestra naturaleza fundamental del nivel animal, eso no cambia. La persona en forma inconsciente de todas formas va a querer que sea parecido a lo que él estaba acostumbrado en su casa. Y cómo es que se comportaron su padre y su madre, él va a estar atraído a eso también en su casa. Por eso nosotros desde un principio podemos ya identificar cuáles son los problemas. Si nosotros podemos ver de dónde es él y de dónde es ella, y entonces podemos ver si acaso ellos son adecuados en ese sentido. Miren sobre los padres, ver si esas familias se corresponden o no, si las costumbres, la comida, la forma de vida y todas esas cosas son similares, porque al fin de cuentas eso es lo que le dice a la persona que él se encuentra en familia. Vos saliste de una familia y ahora entras a una familia y vos no sentís que eso cambió. Eso es muy importante. Con eso de eso nosotros no podemos cambiar porque la costumbre se hizo una nueva naturaleza y como nosotros estuvimos en la casa de la madre, no es solamente una costumbre. Fuera de la costumbre, nosotros necesitamos que eso esté también en nuestra casa. Por eso, la adecuación no depende de ese muchacho y esa muchacha, sino que depende de la sociedad, depende de las dos familias, depende de un montón de causas, donde nosotros se dice, ellos no son adecuados. ¿Cómo se puede decir eso si solo no son? Nosotros decimos, si hay acá dos sociedades grandes, la casa X y la casa como en los cuentos de Shakespeare, y entonces podemos ver que no son adecuados. Dice esta mujer, pero acá en el país hay muchas culturas, hay muchas comunidades distintas, hay mucha gente que vino al país y a pesar de que cada uno viene de su lugar, dice el Raf, que yo veo que Oren, por ejemplo, me trae todavía desde su casa, que su mujer de su casa, que es Ashkenazi, le trae y cocina a la manera que lo hacía su madre. A lo mejor no tanto como la madre, pero trata de hacer como lo hacía, hasta el punto que los Ashkenazim tratan de hacerlo. Y la mujer dice que entonces se puede hacer una combinación de ese tipo que tenga éxito. Y el Raf le responde que desde un principio estas personas, por ejemplo, no son comunes, sino
pueden ver las cosas, las diferencias que hay, cómo era en un lugar y cómo era en el otro, cómo se acostumbraba. Todas esas cosas hay que tomar en consideración. Yo no digo que es imposible, a lo mejor puede ser que sea bueno, que yo quiero vivir en alguien que sea de una cultura muy distinta y como ella me entiende, y justamente como ella es de una cultura distinta, ella me muestra que me quiere hacer todo el tiempo bien porque se quiere vestir en mi cultura y a lo mejor yo también lo mismo. Pero esas son cosas que no son las comunes. Si nosotros hablamos sobre lo general, nosotros tenemos que ver que los padres tienen que, como si fuera, ver y elegir qué es lo que es bueno para los hijos de acuerdo a lo que es la familia. Cómo nosotros podemos saber, cómo nosotros podemos tener éxito con respecto a todo lo que son todas las influencias sociales, con toda la media que hay. Cómo la persona puede limpiar todo lo que adquirió y cómo puede quedar ese yo limpio. Ustedes, dice el Rav, me parece a mí, los psicólogos, los que se ocupan de gente, si ustedes hicieran alguna conexión, una unidad internacional, ustedes pudieran, en lo que es los medios de comunicación, que hay ellos que no son dependientes de nadie, por ejemplo en Internet, ustedes podrían llegar a un cambio de lo que es la opinión pública y todo lo que es la información mediática no podría hacer nada, a pesar de que es un arma muy grande y que es muy difícil estar en relación con ellos. De todas formas, nosotros tenemos que hacer algo con lo que es la situación, porque nuestros chicos que no se quieren casar, que no quieren traer hijos, con eso ellos están destruyendo nuestro futuro, lo que es nuestra sociedad. ¿Cómo yo puedo limpiarme a mí mismo por completo y elegir mi pareja? Y el Raf responde que nada más a través de la educación. Si usted, por ejemplo, educa, ¿en qué es lo que la persona elige una pareja? Entonces el Raf dice, usted primero se tiene que educar y después entonces puede elegir. Por eso es lo que yo digo, dice el Raf, que se tiene que organizar acá un golpe general de lo que es la educación familiar en todo el mundo, que se entienda cuál es la actitud correcta, que lo que nosotros ahora hablamos es correcto para todo el mundo. Y después de que nosotros, digamos, abrimos ese tipo de cursos, es decir, algunos encuentros, nosotros le ponemos a la persona todas las cosas de cómo él puede ser feliz, cómo él puede ganar, digamos. Después lo que él haga, a nosotros no nos importa. Por ejemplo, yo termino la escuela y yo en realidad no sé nada. Yo sé a lo mejor cómo entrar a alguna profesión, te dicen, vos sabés esto, lo otro, bueno, con eso puedes empezar. Yo no sé cómo construir una familia, cómo elegir una pareja, cómo comportarme, cómo criar hijos, cómo llevar adelante la economía de la casa, cómo yo me tengo que relacionar inclusive con mis padres. Los animales, la persona ya no es un animal y los animales hacen todo en cambio de forma instintiva. La persona en cambio de todas las cosas se pregunta. Yo veo que las personas no saben cómo relacionarse con los padres.
¿Por qué no explicar eso? La persona necesita explicaciones sobre todas las cosas. Él no sabe nada sobre sí mismo, sino que es un sistema que se desarrolló en él por encima del nivel animal, que ese mismo sistema hay que ordenarlo y llenarlo, lo que es el sistema de la sensación emocional y el sistema mental, lo que es nuestra cabeza y nuestro corazón. Y nosotros no sabemos cómo conducir esos sistemas que están en nosotros, y por eso ese es el problema. Si nosotros quisiéramos entrar en este problema, dice la mujer, y el Raf dice, entonces hay que ir a los colegios y a través de 10, 12 años, no sé cuántos años estudian ahí, educarlos durante todo el tiempo, desde el jardín de infantes inclusive. Pero me falta el camino, me faltan instrumentos. ¿Cómo hoy yo en día educo a los chicos? El Raf dice que nosotros hablamos de una sociedad corregida, nosotros nos tenemos que preocupar por eso. Desde el momento que un chico nace, nosotros a este chico lo tenemos que educarlo cómo se tiene que comportar y cómo se tiene que comportar de acuerdo a su carácter egoísta y cómo tiene que considerar a los demás y al ambiente y por qué sí y por qué no. Todo el tiempo le tenemos que dar un acompañamiento psicológico. Entonces supongamos, dice la mujer, y el Raf dice, nosotros no tenemos alternativa, nosotros ahora tenemos el problema también de los adultos, y entonces ¿qué es lo que hacemos? Les enseñamos a ellos esas mismas cosas. Si él no sabe, él no va a poder hacer nada. Y entonces la mujer dice, entonces, ¿qué es lo que debería haber en un curso así? El Raf dice que, en principio, lo que es la naturaleza general, mineral, inanimado, vegetal, animal. Después lo que es la naturaleza hablante. Yo introduciría en eso lo que es la anatomía, la fisiología de la persona. Que en todas las cosas hay lo que hay que explicar, hay que entender al otro como un sistema fisiológico, un sistema psicológico, un sistema sociológico. Que yo no me relacione con una chica nada más que como una chica, sino que tiene presiones, pulsiones, tiene una educación psicológica y tiene que haber una educación psicológica de lo que es el sexo masculino y el sexo femenino, en lo que es el nivel animal y el nivel de la persona. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde son parecidos y hasta dónde son distintos? ¿Hasta dónde hay una diferencia? Si el hombre entiende la naturaleza de la mujer, entonces él ya es un hombre distinto. Si no, los chicos, de acuerdo a eso, cómo nosotros nos tenemos que relacionar con ellos, cómo los tenemos que educar. Pero el estudio fundamental es la psicología interior nuestro. ¿Qué es el hombre que hay en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué son nuestros deseos? ¿Qué son nuestros pensamientos? ¿Cuál es la fórmula fundamental, máximo placer y mínimo esfuerzo? Esa es la fórmula automática que todo el tiempo existe en nosotros, debido a que esa misma fórmula es lo que nosotros llamamos nuestro ego, y que si yo sé que de esa forma yo existo y que así existen, así también actúan el otro, así nosotros nos podemos entender en el hecho de relacionarnos. Si yo estoy en relación con alguien, yo tengo que saber que nosotros estamos conectados porque nosotros nos traspasamos un placer uno al otro, porque yo puedo tener placer a partir de ella y ella puede tener placer a partir mío en varios planos. Hay un plano en lo que es la comida, el sexo y la familia, y después está dinero, honor
y conocimiento, todas esas cosas, la persona tiene que ver si en algo él se llena y si en algo él llena a la otra persona. Si no hay eso, no hay conexión. Una pareja quiere decir que pasa a ser un sistema único en el que cada uno en algo llena y se obliga a llenar al otro, como está escrito en lo que es los papeles de casamiento, de que debe hacer eso, de que yo estoy obligado a satisfacerla, vestido, alimento y sexo, porque esas son las necesidades fundamentales del nivel animal. Con respecto a la psicología de la persona, que es la parte del hombre que hay en nosotros, yo veo eso mucho en los talleres, donde el deseo de las personas es algo que no está claro. Yo le pregunto normalmente a las personas, pero ¿qué es lo que vos querés? Y es muy difícil para las personas entender, saber lo que ellos quieren. Y hay una sensación de confusión. Si, por ejemplo, alguien busca pareja, pero ¿qué es lo que usted quiere en la pareja, por ejemplo? Por eso hay como un deseo que no está aclarado, que es confundido. Muchas veces nosotros no sabemos hacer la distinción cuál es mi deseo y qué es las otras cosas que adquirí de mis padres, de la cultura. ¿Cómo yo puedo volver a ese mismo fundamento? ¿Cómo yo puedo causar a la persona entender cuáles son las cosas interiores que lo activan? ¿Cómo puede él entender eso? Raf dice que en el transcurso de la vida nosotros entendemos eso, uno del otro. Nosotros sentimos que es así, pero en la mayoría de los casos nosotros no somos conscientes y por supuesto que nosotros no queremos estar de acuerdo con eso, porque nosotros tenemos que educar a la persona a lo que es anularse. Pareja quiere decir que cada uno renuncia a la mitad de sí mismo, para poder recibir una mitad del otro. Pero no tiene que saber quién es él en primer momento, dice la mujer. Raf dice, por supuesto, pero pareja quiere decir que cada uno entra como el hombre y la mujer, entra uno dentro del otro, de que si son adecuados de acuerdo a la naturaleza, si nosotros podemos entrar uno dentro del otro en forma anímica. No es solamente el hecho de acoplarse, sino que es un problema, es una psicología superior, no es algo simple. Lo que son las costumbres, los sabores, el estado de ánimo, todo tipo de condiciones externas. Nosotros todo el tiempo, si queremos ser una pareja, nosotros todo el tiempo nos tenemos que preocupar si todo el tiempo estamos en adhesión, si una cosa está dentro de la otra. ¿Quién piensa sobre eso entre nosotros, digamos, en la vida familiar hoy en día? Pero sin eso, nosotros vemos que la gente no se quiere casar. Entonces nosotros tenemos que educar a las personas en ese sentido, porque debido a que las personas son egoístas, hay que llegar a la situación donde la persona pueda tener en eso placer. Yo no me paro con un palo y le digo, mira en qué anularte, mira en qué renunciar, sino que yo le tengo que mostrar como si fuera una zanahoria delante del animal para que corra, para que él vea que pueda encontrar que ahí puede tener un placer de algo completo, porque la persona es una imagen sumatoria de lo que nosotros constituimos en forma juntas. Ella y él constituimos juntos lo que se llama Adam. Después eso se divide con el ego en lo que es varón y mujer. Pero si nosotros queremos constituir lo que es Adam, una familia, nosotros tenemos que
a partir de ese Gadol, la víbora que está entre nosotros, unirnos. Dice la mujer, sobre ese curso sobre el que hablamos, entonces las personas que pasan por ahí pueden encontrar una pareja adecuada. El Raf dice que sin duda eso va a empujar a las personas como consecuencia del entendimiento de quién son y qué es lo que ganan y qué es lo que pierden, de acuerdo al entendimiento nuevo de cómo encontrar una pareja y de no mirar como antes miraban. Entonces las personas pueden encontrar una pareja adecuada que también mire de esa forma, que estas personas entran en lo que es una aventura, de que quieren llegar a algo completo, a lo más completo que puede ser en la naturaleza, en lo que es el nivel material, corporal. Si nosotros de forma ideal podemos hacer eso, nosotros revelamos cada uno en el otro una adecuación de tal tipo y una profundidad de la sensación y de la importancia, la consideración y del llenado, que de repente nosotros empezamos a revelar cosas que no existían antes en nuestra conciencia. Yo de repente empiezo a sentir que a través de una relación correcta con una mujer, yo puedo revelar en ella una fuente que me llena a mí justamente y que en ninguna otra cosa me hubiera podido llenar. Eso es en contra de lo que se llama el acoplamiento superior. Disculpen que traiga este tema. Y entonces, si por ejemplo, por la razón que fuere, si tendría que ser la mujer con pelo rubio y de ojos claros, si así fuera bien, pero la persona piensa, pero tiene que haber algo distinto. Es decir, que tiene que filtrar toda la información que está de más, que ingresó por algunas razones, y cómo puede elegir. El Raf dice que por supuesto que vos cambiás valores. Vos llegás a la vida después de este curso con una escala de valores distinta. Ahora vas a medir no de acuerdo al color de ojos o si es rubia. Lo vas a medir de acuerdo a lo que escuchás, a lo que sentís, a lo que ves, a lo que hablas. Vas a investigar su familia, y de todos los hombres vas a tener como un mapa de quién es esa persona en forma interior, a ver si es adecuado, si se corresponde con mi propio mapa. Nosotros tenemos que completar acá. Por eso tenemos un trabajo más difícil que los animales. En muchos casos, dice la mujer, si miramos en la familia de uno con respecto al otro, yo preferiría no entrar en ese problema. Pero muchas veces escuché, yo no me caso con su familia, sino que yo me caso con él. Y entonces yo puedo, en esencia, dice el Rams, pero eso está vivo en él. El nido del cual él salió, eso está vivo en él, quiera o no quiera, en forma inconsciente, o en forma, por eso en forma inconsciente o en forma consciente, él va a querer que en su casa esté lo que estaba en su madre. Dice, pero si también mi pareja pasó con ese curso. Dice el Rams, eso no es importante. El curso es justamente para revelar esas cosas de dónde venís y hacerlas adecuadas a hoy, porque la naturaleza es la naturaleza. Nosotros no podemos romper la naturaleza. ¿Y para qué? Este curso tiene que dar instrumentos a partir de las cuales la persona puede identificar sus cualidades. Dice el Raf, yo voy a tirar otra frase. Antes estaba prohibido casarse, sino solamente dentro de las tribus en Israel. No voy a decir más palabras. No quiero entrar
si habláramos de una forma más simple y más amplia, hay mucho de decir y recordar todas esas cosas de lo que es la Biblia y de los tiempos. Yo no hablo en lo que es la espiritualidad, sino en el mundo corporal. Es decir, que había un carácter para cada tribu y dentro de ese carácter vos permaneces. Y entonces pregunta la mujer, ¿qué es lo que hay que tomar en consideración? Disculpen. Dice el Raf, yo no pienso que eso estaba en un principio. ¿Y qué es lo que es correcto para hoy? Yo no puedo decir, por supuesto, que tenemos nosotros problemas genéticos en lo que es nuestra sociedad, en nuestra sociedad limitada, en una medida particular de la población. Pero, de igual forma, nosotros podemos encontrar algo adecuado. A lo mejor debido a que cayeron del nivel entonces cayó lo que fue esa prohibición y se empezaron a casar entre las tribus. Hay muchos. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay investigaciones donde las poblaciones, por ejemplo, de los leones, por ejemplo, que se casan dentro de su propio grupo, también tienen problemas genéticos. El Raf dice que la verdad yo no sé, yo no me ocupé de eso, yo no puedo decir. Hubo tiempos en los cuales se casaban juntamente entre primos. Yo no tengo sobre eso una respuesta, sino que yo hablo sobre la adecuación hacia la cual la persona se ve atraído en sus raíces. Y a pesar de todos los machos jóvenes que hemos sido en los últimos 10, 15, 20 años, hasta donde la persona quiere volver a lo que es su madre y su padre. Y de acuerdo a lo que yo veo en el mundo, todo vuelve a su raíz. A mí me cuesta desconectarme de lo que usted dijo antes. Yo quiero ahora este curso, yo quiero entender, eso me despertó algo muy interesante. ¿Qué es este curso? Oren pregunta, ¿cuál es la persona que hay dentro mío? Vamos a hablar para la persona que nos escucha. Nosotros la queremos que esa persona pueda identificar a la persona que está dentro de él. Dice el Raf, yo no tengo ese curso listo, pero si nosotros nos sentamos con los psicólogos y ellos me empiezan a preguntar, entonces a lo mejor nosotros podemos desarrollar un curso en ese sentido. Dice, vamos ahora a dejar esas cosas que son muy grandes, vamos a entrar dentro de la frecuencia que quiero entrar. ¿Cómo yo me puedo limpiar de todo lo que introdujeron en mí? ¿Y cómo yo puedo encontrar ese mí mismo? Dice, la primera dirección es encontrar el fundamento que está, la base que está en la persona. Dice el Raf, que de él vive, eso es lo que él quiere llenar. Y eso es el deseo de tener placer. Eso es muy simple. El deseo de tener placer. Tipos, formas. Eso es en esencia lo que está en la persona, en cada uno de forma distinta. Pero cada uno es deseo de placer. Entonces, primero hay que enseñar esa base, lo que es lo inanimado, vegetal y animal, y en la persona que si los niveles anteriores viven de acuerdo a los instintos y de acuerdo a los instintos se pueden llenar y no tienen realmente placer porque eso viene de forma instintiva, sino que la persona puede encontrar
todos otros tipos de placer, porque todo el tiempo está en desarrollo, su ego todo el tiempo se desarrolla y la persona de acuerdo a eso busca cómo llenarse a sí mismo y en eso se diferencia del nivel animal. Eso es la primera ley. Oren dice de que yo tengo que tener placer. Sí, dice el Raf, eso no es algo simple. Y le preguntan, ¿pero eso no cambia? Sí, eso cambia, dice el Raf, y eso es distinto en cada persona. Pero hay una ley general en que yo estoy todo el tiempo en cambio de en qué llenarme a mí mismo. Y también, por ejemplo, si nosotros hablamos de la pareja, si nosotros hablamos de lo adecuado, también la pareja todo el tiempo está en cambio. Y también ese desarrollo que todo el tiempo se va dando en el tiempo, cómo nosotros estamos adecuados en ese desarrollo. Y nosotros vemos que eso es una fuente de problema, que yo me quiero desarrollar así, que ella se quiere desarrollar así. Eso es una de las fuentes de la falta de adecuación. Entonces, ¿cómo nosotros, dentro del deseo de recibir, cómo nosotros podemos completarnos? ¿Cómo podemos estar conectados como si fuera uno? Y todo el resto de las cosas, cada uno se desarrolla lo que se dice en su profesión, en su oficio, en su hobby. Entonces, digamos que si yo quisiera hacer ahora los principios de estos cursos, yo tendría que ver qué es lo que le causa a la persona placer. Dice el Raf, no, nosotros aprendemos de la naturaleza. No se entiende eso muy rápido, dice la mujer. Dice el Raf, ¿por qué es algo tan fundamental, tan básico? Es lo fundamental de todas las otras cosas, que la persona tiene que ver que todas las cosas que le pasan y lo que pasa en la humanidad y en sus padres y cómo todo eso lo conduce en sus pensamientos y en sus sensaciones, que eso es el material de la creación, que esa es la fuerza que todo el tiempo se expresa y se desarrolla en mí. Y yo, con respecto a esa fuerza, ¿en qué puedo participar yo? O de que de golpe saltan en mí todo tipo de cosas y que yo no puedo gobernar sobre esas, o de que sí yo puedo gobernar y de qué forma. Y entonces nosotros acá entramos en lo que es la segunda clase, a través de que yo puedo dirigir este deseo de recibir. O en otras palabras, cómo yo alcanzo lo que se llama la libre elección. Parece fantástico, dice la mujer. O en otras palabras, dice el Raf, cómo yo me hago a mí mismo, Adam, que yo sea independiente. Pero sin eso yo me quedo como un animal que doy vuelta, que busco y no sabe qué. Y así es toda la humanidad. Acá nosotros queremos darle como si fuera un consejo muy especial. Esa es la segunda lección, a partir de que yo me establezco a mí mismo. No es que sea una sola clase. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los deseos que hay en mí? Familia, comida, sexo, dinero. ¿En qué más? ¿En qué menos? Todos están incluidos dentro de sus deseos. Y lo fundamental es cómo yo a mí mismo me conduzco a mí mismo, cómo yo puedo hacerlo a partir de un ambiente, de un entorno particular. Yo de todas formas vengo con la educación que recibí desde mi infancia y tengo la posibilidad de ordenar todas esas cosas de acuerdo a cómo hoy en día, aunque yo no esté confundido y no sepa quién soy yo, ¿cómo yo puedo aclarar eso? Si yo tengo un instrumento a partir del cual yo me puedo estar en conexión con algo donde yo puedo, por ejemplo, un médico donde examina a un enfermo
y puede ver qué sistemas funcionan de forma correcta y cuáles no. Cómo yo me puedo conocer a mí mismo y cómo yo me puedo cambiar a mí mismo. Eso es lo fundamental. La primera clase es la naturaleza y la segunda clase es qué es lo que nosotros hacemos con nuestra naturaleza y qué es lo que podemos hacer con nuestra naturaleza. La tercera clase es yo tengo que construir. ¿Acaso hay una sociedad a partir de la cual, como a partir de una fuerza que aclara y que corrige, yo me puedo estar en relación y me puedo ordenar a mí mismo? ¿En qué yo puedo? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Qué es lo que tengo que preferir? ¿En qué yo elijo cambiar y en qué no? Acá hay una superficie tan amplia. Depende hasta dónde qué definimos nosotros en qué contarle a la persona. Pero si nosotros no le contamos a la persona que él se puede conducir su vida, no tiene que hacer. ¿Cómo yo puedo llevar mi relación con un partner, con otra persona? Dice el Raf, ¿cómo vos podés en forma consciente, bajo tu examen, estar en relación con alguien, conectarte con alguien, si no tenés instrumentos? ¿Dónde está acá el volante? ¿Dónde está el embriague? La primera lección puede ser un mes entero. El tema es, después de que vos sabés cómo conducirte a vos misma, este volante interno, y vos sabés cómo conocer el prójimo, es decir, algo que está fuera tuyo. A lo mejor algo que está fuera mío es una copia de mí mismo. A lo mejor me parece que es algo que está fuera. A lo mejor es algo que yo me describo que es así. Como nosotros decimos, vos a mí no me conoces. Muchas veces la mujer le dice a su marido, vos no me conoces. Es decir, conocer al otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es esa ayuda en contra mío? Acá hay muchas cosas que la psicología tiene que empezar a trabajar para cómo yo me puedo anular, neutralizar para poder sentir al otro. Porque si no, yo no puedo sentir esa imagen que yo construí. Es una imagen que yo construí sobre el otro. Esa es, en esencia, la demanda de que a mí no me sentís. No escuché la pregunta. Nosotros vemos que la misma crisis en la cual nosotros entramos en mayor profundidad en lo que es la vida de familia, no es solamente una crisis pequeña, sino que es la más fundamental de todas. ¿Por qué? Porque nos desconecta de lo que es la continuación de la vida humana si nosotros no la arreglamos. Y para poder arreglarlo, nosotros nos tenemos que corregir en lo fundamental de nuestro ego. En este punto, yo pienso que esta primera conversación nosotros la tenemos que terminar. Así que le doy muchas gracias a ustedes y a Raf Lyman. Muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros y vamos a continuar en estas conversaciones. Que la pasen bien y hasta luego.